¿Te imaginas un mundo donde todos pudiéramos entendernos al instante, sin importar de dónde venimos? Un sueño que ha perseguido a la humanidad durante siglos y que casi se hace realidad. Hoy existen más de 7000 idiomas en el planeta, pero hubo personas que diseñaron lenguajes artificiales tan perfectos que estuvieron a punto de unificar nuestra forma de comunicarnos. En reuniones internacionales actuales, el costo de traducción simultánea supera los $100 millones anuales. Un problema que podría haberse resuelto con un idioma común. Cuando viajas y abres una app de traducción, estás experimentando la versión tecnológica de un sueño que comenzó hace siglos: eliminar las barreras lingüísticas que nos separan. Los malentendidos diplomáticos por barreras del idioma han provocado tensiones internacionales e incluso conflictos. Un lenguaje universal podría haber evitado estos problemas. Todo comenzó con la mítica Torre de Babel. Según el relato bíblico, hubo un tiempo en que todos los humanos compartían un mismo idioma y podían entenderse perfectamente. El Génesis narra que los humanos, hablando un solo idioma, comenzaron a construir una torre que llegaría hasta el cielo. Una ambición que alteraría el orden divino. Como castigo, Dios confundió sus lenguas, haciendo imposible que se entendieran entre sí. Desde entonces, la humanidad quedó fragmentada en múltiples idiomas y culturas. Esta historia refleja una realidad antropológica: la diversificación lingüística natural que ocurrió conforme grupos humanos se dispersaron por el mundo y evolucionaron aisladamente. El primer intento documentado de crear un lenguaje universal fue obra de la abadesa Hildegard von Bingen en el siglo XII, quien inventó la lingua ignota, un idioma místico. Con 23 letras inventadas y un vocabulario de casi 1000 palabras, Hildegard creó este lenguaje no para comunicación cotidiana, sino para conectar directamente con lo divino. Sus manuscritos muestran cantos y oraciones en este enigmático idioma. Lo fascinante es que ya contenía el concepto central: un lenguaje diseñado específicamente con un propósito. Siglos después, en 1661, el filósofo y matemático John Wilkins presentó algo revolucionario: un lenguaje filosófico real, basado no en tradiciones, sino en la lógica pura. Wilkins clasificó todo el conocimiento humano en 40 categorías principales, subdivididas en miles de conceptos. Cada palabra reflejaba exactamente su significado en su estructura. Por ejemplo, zana significaba perro. Si cambiabas la z por d, obtenías dana, gato. Cada letra y posición tenía un significado preciso y lógico. Un sistema perfecto. Pero, ¿por qué estas primeras ideas no triunfaron? ¿Qué faltaba para que la humanidad adoptara un idioma común? El siglo XIX traería respuestas y un intento que cambiaría todo. El siglo XIX amaneció con un mundo cada vez más conectado. Barcos de vapor, ferrocarriles y telégrafos acortaban distancias, pero las barreras lingüísticas seguían intactas. Mientras el comercio internacional crecía exponencialmente, la necesidad de un sistema de comunicación universal se volvía cada vez más evidente y urgente. Imaginemos la escena: puertos como Londres o Shanghái, bulliciosos de actividad, donde comerciantes de docenas de países intentaban negociar entre sí con gestos y traductores imprecisos. Los marineros desarrollaron lenguas criollas y piíns, mezclas improvisadas de varios idiomas. El sabir en el Mediterráneo o el chinook en América eran soluciones improvisadas. En las universidades europeas, los académicos aún escribían en latín para comunicarse entre naciones, pero este idioma clásico resultaba demasiado complejo para el ciudadano común. La revolución industrial no solo transformó la producción, sino también las aspiraciones humanas. El ideal positivista creía que la ciencia y la razón podrían solucionar todos los problemas. En este contexto surge la figura clave: Ludwig Zamenhof, un oftalmólogo polaco criado en Białystok, ciudad donde convivían tensamente polacos, rusos, alemanes y judíos. Zamenhof creció observando cómo estos grupos se odiaban y malentendían constantemente. Llegó a una conclusión: la barrera del idioma era el origen del conflicto entre personas. Ya a los 10 años,
El joven Ludwig soñaba con crear un idioma neutral que permitiera a todos comunicarse en igualdad de condiciones, sin ventajas para ningún grupo cultural. Mientras tanto, en Francia, otro visionario, Gianfranco Issoudre, creaba el sol-re-sol, un idioma basado en las 7 notas musicales, donde las palabras podían ser habladas, cantadas o tocadas. El sol-re-sol permitía comunicarse incluso con banderas de colores o movimientos corporales, cada uno representando una nota musical. Fue el primer lenguaje verdaderamente multimodal. A pesar de su originalidad, el sol-re-sol resultó limitado en vocabulario. Otras propuestas como el Volapük, creado en 1879 por Johann Schleyer, parecían prometer mayor funcionalidad. Schleyer, un sacerdote alemán, aseguraba haber recibido la inspiración divina para crear el Volapük, que significa lengua mundial. En poco tiempo atrajo a miles de entusiastas. Hacia 1889, existían 283 clubes Volapük en todo el mundo, 25 periódicos en este idioma y más de 1 millón de personas estudiándolo. Un éxito sin precedentes para un idioma artificial. Sin embargo, el Volapük tenía un problema fundamental. Su creador insistía en mantener el control absoluto sobre el idioma, rechazando cualquier cambio o simplificación propuesta. Esta rigidez provocó una crisis interna. Durante el tercer congreso de Volapük en 1889, los delegados se rebelaron contra Schleyer, generando una ruptura que casi destruye el movimiento. Mientras el Volapük enfrentaba su crisis interna, en Varsovia, Zamenhof finalmente completaba su obra. Tras años de perfeccionamiento, publicó en 1887 su Lingvo Internacia. Zamenhof firmó su obra como Doctoro Esperanto, Doctor Esperanzado. Con el tiempo, este seudónimo se convertiría en el nombre del idioma que cambiaría la historia, el Esperanto. El nuevo idioma se propagó rápidamente desde Europa del Este hacia Francia, Alemania y Reino Unido. A diferencia del Volapük, el Esperanto era más fácil de aprender y usar. La genialidad del Esperanto residía en su simplicidad. Solo 16 reglas gramaticales sin excepciones, pronunciación fonética y vocabulario basado en raíces comunes a varios idiomas europeos. En España, el bibliotecario real Antonio López adoptó con entusiasmo el Esperanto. En pocos meses había fundado los primeros grupos de estudio en Madrid y Barcelona. El idioma cruzó el Atlántico. En Argentina, Brasil y México surgieron los primeros círculos esperantistas de América Latina, publicando revistas y manuales traducidos localmente. Mientras tanto, en Japón, el escritor Futabatei Chimei introducía el Esperanto, creando un puente lingüístico entre Oriente y Occidente que atrajo a intelectuales asiáticos fascinados. El movimiento esperantista crecía con una característica única. A diferencia del Volapük, Zamenhof renunció al control de su creación, declarando, «El Esperanto no me pertenece a mí, sino al mundo». Esto permitió que el idioma evolucionara naturalmente. En 1905, el primer Congreso Mundial de Esperanto en Francia reunió a 688 hablantes de 20 países que podían entenderse perfectamente. La comunidad esperantista desarrolló un valor central, la interna ideo o idea interna, que promovía la paz y hermandad entre todos los pueblos más allá de diferencias nacionales. Esta ideología pacifista pronto enfrentaría su mayor desafío, el auge de los nacionalismos extremos en Europa. Los primeros en perseguir a los esperantistas fueron los regímenes totalitarios. Hitler, en Mein Kampf, condenó explícitamente el esperanto como un idioma que sería utilizado por la conspiración judía internacional una vez que hubieran alcanzado el poder. Stalin, quien inicialmente apoyó el movimiento, ordenó purgas contra esperantistas soviéticos en 1937, acusándolos de cosmopolitismo y espionaje internacional. Miles fueron ejecutados. A pesar de la persecución, el idioma sobrevivió clandestinamente. En los campos de concentración nazis, algunos prisioneros lo utilizaban para comunicarse sin ser entendidos por los guardias. Mientras los esperantistas resistían, otros proyectos nacían. En 1907, Louis Couturat presentó el Ido, una versión reformada del esperanto.
Comenzaba así la fragmentación del movimiento. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambiaría dramáticamente. El inglés emergerá como lengua dominante global, mientras el esperanto luchará por su relevancia en un nuevo orden mundial. La posguerra planteó una paradoja. Mientras la ONU se fundaba con ideales similares a los del esperantismo, adoptaba un sistema de traducción costoso con múltiples idiomas oficiales. Un documento filtrado de la ONU reveló que el costo de su sistema de traducción era equivalente al presupuesto total para combatir el hambre en África. La ineficiencia que Zamenhof quería evitar. Algunos lingüistas cuestionaban el fundamento mismo del esperanto. ¿Puede un idioma artificial tener la riqueza de uno natural? ¿No pierde matices culturales esenciales para la expresión humana? El lingüista Noam Chomsky argumentaba que los lenguajes artificiales carecían de la gramática universal, innata que permite a los niños adquirir idiomas naturales con facilidad. En contraposición, el testimonio de familias donde los niños aprendían esperanto como lengua materna desafiaba a estas teorías. Estos, de Nasculoj, hablaban con fluidez y naturalidad. Un debate clave surgió. ¿El esperanto realmente era neutral? Críticos asiáticos señalaban su base eurocéntrica, cuestionando si podía representar verdaderamente a todas las culturas humanas. El físico Tsutomu Yukawa propuso el japonés básico como alternativa, argumentando que las lenguas asiáticas aportaban estructuras lógicas que los idiomas occidentales no contemplaban. Mientras tanto, el lingüista danés Otto Jespersen creaba el novial, criticando que el esperanto mantenía géneros gramaticales innecesarios y conjugaciones que complicaban el aprendizaje. El debate se intensificó con el interlingua, desarrollado por la Asociación Internacional de Lengua Auxiliar en 1951, que priorizaba el vocabulario común a las principales lenguas occidentales. Sus creadores afirmaban, el interlingua no se aprende, se reconoce. Un hablante de español, francés o italiano podía entenderlo sin estudio previo, una ventaja significativa. Defensores del esperanto contraargumentaban que su comunidad viva de hablantes, literatura original y cultura propia lo convertían en más que un experimento, era ya un idioma completo. Un estudio de la Universidad de Pisa demostró que estudiantes aprendían esperanto 5 veces más rápido que inglés y 10 veces más rápido que japonés, confirmando su facilidad de adquisición. La Guerra Fría añadió otra dimensión. La competencia entre superpotencias convertía la adopción de un idioma neutral en un acto político potencialmente interpretado como deslealtad. En Estados Unidos, el senador Joseph McCarthy incluyó grupos esperantistas en su lista de organizaciones potencialmente subversivas, asociándolos con el comunismo internacional. La fragmentación continuaba. Surgieron idiomas como occidental, mondial, neo, glosa y docenas más. Esta proliferación contradecía la idea fundamental de un único idioma universal. Un comentarista resumió irónicamente, el problema con los idiomas universales es que hay demasiados. La comunidad lingüística se enfrentaba a un dilema existencial sobre su futuro. A pesar de las controversias, el esperanto dejó una huella cultural significativa. En 1964, William Shatner protagonizó Incubus, la única película de Hollywood rodada enteramente en esperanto. Charlie Chaplin, Leo Tolstoy y J.R.R. Tolkien expresaron admiración por el esperanto. Tolkien, inspirado por los idiomas artificiales, crearía sus propias lenguas élficas para la Tierra Media. El Papa Juan Pablo II incorporó el esperanto a sus bendiciones Urbi et Orbi, reconociendo su valor como puente entre católicos de diferentes naciones y tradiciones lingüísticas. George Soros, billonario y filántropo, creció en una familia esperantista. Su padre, Tivadar Soros, fue un reconocido autor en este idioma y sobrevivió al Holocausto gracias a él. En el campo científico, el esperanto contribuyó al desarrollo de teorías de lingüística computacional. Sus reglas claras lo convirtieron en un modelo ideal para los primeros traductores automáticos. La Asociación Universal de Esperanto, fundada en 1908, recibió 2 nominaciones al Premio Nobel de la Paz y mantiene relaciones consultivas oficiales con la UNESCO desde 1954. En China,
La Radio Internacional de China emite diariamente en esperanto desde 1964, manteniendo uno de los servicios más completos y profesionales en este idioma a nivel mundial. Brasil incorporó el esperanto como asignatura optativa en escuelas y universidades públicas. En la ciudad de Brasilia, todas las señales de tráfico incluyen indicaciones en este idioma. En Hungría, el Instituto de Esperanto, Julio Bagi, ofrece títulos oficiales reconocidos por el gobierno. Miles de profesores se han formado allí desde su fundación en los años 50. Japón desarrolló una vibrante comunidad esperantista. El movimiento Omoto, una religión sincrética, adoptó el esperanto como idioma espiritual y financió su difusión en Asia. La transformación más profunda llegó con Internet. En 1996 se lanzó Wikipedia, la versión en esperanto de Wikipedia, que hoy cuenta con más de 300.000 artículos escritos por voluntarios. Google Translate incorporó el esperanto en 2012 tras una petición masiva de usuarios. Las aplicaciones modernas revitalizaron el interés por este idioma entre las nuevas generaciones digitales. La plataforma de aprendizaje Duolingo incluyó el esperanto en 2015. En menos de un año, más de 1 millón de personas comenzaron a estudiarlo, superando las expectativas de la compañía. Sitios como Amikumu, que significa hacer amigos, en esperanto, utilizan geolocalización para conectar hablantes cercanos, transformando una comunidad dispersa en una red interconectada global. El movimiento actual refleja el ideal original de Zamenhof pero adaptado al siglo XXI. Ya no busca reemplazar otros idiomas, sino complementarlos y facilitar el multilingüismo global. Paradójicamente, en la era de la traducción automática, el valor del esperanto ha evolucionado. Ahora representa un ideal de comunicación horizontal sin hegemonías culturales o lingüísticas. Hoy, entre 100.000 y 2 millones de personas hablan esperanto en distintos niveles, según las estimaciones. Una comunidad pequeña pero activa presente en más de 120 países. Anualmente se celebran más de 100 conferencias y encuentros internacionales donde el esperanto es el único idioma utilizado, sin necesidad de traductores o intérpretes. El Pasporta Serbo, una red de anfitriones esperantistas, permite a los hablantes viajar por el mundo alojándose gratuitamente con otros miembros de la comunidad en más de 90 países. Netflix incluyó diálogos en esperanto en la serie DOA, mientras que el videojuego Warframe desarrolló una civilización ficticia que utiliza este idioma como lengua principal. En las oficinas centrales de Spotify en Estocolmo, los anuncios e indicaciones aparecen en sueco, inglés y sorprendentemente, en esperanto, por iniciativa de empleados entusiastas. La Unión Europea gasta anualmente 1.100 millones de euros en traducción e interpretación. Algunos economistas han calculado que un idioma auxiliar podría reducir este costo en un 75%. En 2017, un estudio de la Universidad de Ámsterdam demostró que aprender esperanto antes de un idioma extranjero acelera significativamente el proceso de aprendizaje del segundo idioma. Este efecto propedéutico recuerda la propuesta original de Zamenhof, el esperanto no como reemplazo, sino como puente que facilita el acceso a la diversidad lingüística mundial. Mientras que en el siglo XIX el ideal era un único idioma universal, hoy la preservación de la diversidad lingüística se considera tan importante como la biodiversidad del planeta. De las aproximadamente 7.000 lenguas actuales, se estima que la mitad desaparecerá este siglo. Cada 2 semanas muere un idioma, llevándose consigo conocimientos únicos e irreemplazables. Empresas tecnológicas están creando herramientas de traducción cada vez más sofisticadas. Google afirma que su inteligencia artificial, Neural Translation, alcanza ya calidad casi humana. Dispositivos como audífonos traductores prometen interpretación instantánea, pero los expertos señalan sus limitaciones con idiomas minoritarios y contextos culturalmente complejos. Comparando alternativas actuales, lingüistas como David Crystal concluyen, la tecnología ofrece una traducción pasable, pero solo un idioma común garantiza la precisión comunicativa. El debate ha evolucionado hacia el concepto de justicia lingüística. ¿Es equitativo que algunos nazcan con ventaja por hablar el idioma dominante mientras otros deben invertir años en aprenderlo?
La Unión Astronómica Internacional nombró un planeta menor en honor a Zamenhof. Esperanto orbita silenciosamente entre Marte y Júpiter, símbolo cósmico de un sueño terrestre. El último estudio del British Council estima que solo el 20% de la población mundial habla inglés en algún nivel. La necesidad de un puente lingüístico universal sigue tan vigente como en 1887. Los neurocientíficos se han interesado en el esperanto como caso único para estudiar la adquisición del lenguaje. ¿Procesa nuestro cerebro de forma diferente los idiomas naturales y artificiales? Estudios con resonancia magnética funcional mostraron que los hablantes nativos de esperanto activan las mismas áreas cerebrales que los hablantes de idiomas naturales. Broca y Wernicke. Esta evidencia contradice la hipótesis inicial de que los idiomas planificados serían procesados como sistemas formales, como las matemáticas, en lugar de como lenguajes naturales. Un descubrimiento fascinante. Los niños bilingües con esperanto como una de sus lenguas maternas muestran mayor facilidad para adquirir terceros idiomas y mejor desempeño en razonamiento lógico. El experimento de Paderborn, en escuelas alemanas, demostró que estudiantes que dedicaron 1 año al esperanto y 3 al inglés, superaron a quienes estudiaron inglés durante 4 años. La simplicidad estructural del esperanto permite que los estudiantes adquieran intuiciones lingüísticas más rápidamente, creando un efecto de confianza que acelera el aprendizaje posterior. Un aspecto único es la transparencia morfológica. Cada palabra revela su función gramatical. Lernanto, estudiante, muestra claramente su raíz, lern, aprender, y el sufijo, anto, persona que. Los lingüistas Claude Piron y Humphrey Tonkin han documentado cómo esta transparencia reduce la carga cognitiva y permite a los hablantes crear y entender palabras nuevas instantáneamente. El procesamiento predictivo es particularmente eficiente en esperanto. Sin excepciones ni irregularidades, el cerebro puede dedicar más recursos a la semántica que a recordar anomalías. La Universidad de Stanford realizó pruebas de escritura creativa comparando grupos equivalentes. Los escritores en esperanto produjeron textos con mayor diversidad léxica y complejidad sintáctica. El fenómeno se explica por el sistema de afijos. Con 10 prefijos y 30 sufijos combinables, un vocabulario básico de 500 palabras puede generar más de 50.000 términos reconocibles instantáneamente. Lingüistas computacionales han encontrado aplicaciones prácticas. El esperanto sirve como lenguaje puente en sistemas de traducción automática multiidioma, mejorando la precisión final. Durante la década de 1970, la Universidad de Helsinki usó el esperanto como lenguaje intermediario para traducciones entre finlandés y alemán, logrando resultados superiores a la traducción directa. La Controlled Language Prime, utilizada en documentación técnica aeroespacial, adoptó principios del esperanto para crear instrucciones inequívocas que minimizaran errores de interpretación. Proyectos como Grammatical Framework utilizan la regularidad del esperanto como base para desarrollar sistemas de procesamiento de lenguaje natural más precisos y transferibles entre idiomas. El principio de autonomía semántica del esperanto ha inspirado avances en representación del conocimiento y ontologías computacionales utilizadas actualmente en inteligencia artificial avanzada. ¿Qué futuro aguarda a los idiomas universales en un mundo cada vez más interconectado? Los expertos identifican 3 escenarios posibles que podrían desarrollarse en las próximas décadas. El primer escenario, la hegemonía tecnológica, donde dispositivos de traducción instantánea hacen innecesario el aprendizaje de idiomas extranjeros o auxiliares para la comunicación básica. Empresas como Meta y Google están invirtiendo miles de millones en traducción neural que promete eliminar barreras lingüísticas. Sus prototipos ya pueden traducir entre 100 idiomas sin paso intermedio. Sin embargo, antropólogos advierten sobre las limitaciones. La tecnología puede transmitir contenido literal, pero los matices culturales, humor y connotaciones emocionales se pierden frecuentemente. El segundo escenario, la consolidación oligoglósica, donde 3 a 4 idiomas dominantes, inglés, español, chino, árabe, se establecen como lenguas vehiculares regionales con traductores para el resto. Este modelo ya funciona en áreas como la aviación internacional, donde el inglés es obligatorio, o el mundo académico científico,
donde publicar en otro idioma significa reducir drásticamente la audiencia. Los críticos de este modelo señalan que perpetúa desigualdades económicas y educativas, creando ciudadanos de primera categoría, hablantes nativos de idiomas dominantes, y de segunda, todos los demás. El tercer escenario, el renacimiento auxiliar, donde idiomas planificados como el esperanto encuentran nuevos nichos complementando la tecnología de traducción para interacciones humanas significativas. La Academia China de Ciencias Sociales ha propuesto recientemente integrar el esperanto en su iniciativa de la nueva Ruta de la Seda como interfaz lingüística neutral entre naciones participantes. El filósofo Umberto Eco, inicialmente escéptico, llegó a afirmar que el verdadero éxito del esperanto no está en reemplazar todos los idiomas, sino en inspirar un modelo de comunicación multilateral. El movimiento Generazione en universidades europeas promueve un modelo 3+1. Dominar la lengua materna, aprender inglés para comunicación global, estudiar un idioma regional y esperanto como puente. Futurólogos como Raymond Kurzweil predicen que para 2040 los dispositivos de traducción serán tan ubicuos e invisibles como los audífonos actuales, integrados discretamente en auriculares cotidianos. Pero incluso en este escenario tecnoutópico, persiste una pregunta fundamental. ¿Deseamos una humanidad donde cada uno permanezca en su burbuja lingüística, dependiente de la mediación técnica? El lingüista Probal Dasgupta propone que el valor futuro del esperanto será existencial. En un mundo de comunicación mediada por algoritmos, hablar directamente en un idioma común será un acto de resistencia. Cualquiera que sea el futuro, el sueño de Zamenhof ha evolucionado. Ya no se trata de un idioma para reemplazar a todos, sino de un ejemplo de cómo la humanidad puede crear puentes cuando lo decide. Quizás el mayor legado del esperanto no sea lingüístico sino filosófico, la demostración de que podemos diseñar conscientemente herramientas para superar las divisiones que nosotros mismos hemos creado. Hemos recorrido la fascinante historia de los intentos de unificar lingüísticamente a la humanidad, desde la mítica Babel hasta los algoritmos de traducción neuronal del siglo XXI. Visiones que iban más allá de crear un sistema de comunicación. Buscaban rediseñar la forma en que los humanos se relacionan, eliminando una de las barreras más antiguas que nos separan. El esperanto, que en 2025 celebra 138 años de existencia continua, representa el experimento lingüístico y social más exitoso de la historia, a pesar de no haber alcanzado su objetivo universal. La verdadera lección de esta historia no es que el sueño fracasó, sino que transformó su propósito, de reemplazar la diversidad a celebrarla, facilitando el acceso a múltiples mundos culturales. Cada idioma encarna una forma única de percibir la realidad. El zapoteco tiene 14 maneras de expresar conceptos espaciales que no existen en español. El finés captura emociones intraducibles al inglés. La diversidad lingüística no es un problema a resolver, sino un tesoro a preservar. Así como valoramos la biodiversidad, debemos proteger este patrimonio inmaterial de la humanidad. Y sin embargo, la necesidad de comunicarnos a través de fronteras lingüísticas es más urgente que nunca. El mundo enfrenta desafíos globales que requieren colaboración sin barreras. El cambio climático, las pandemias, la inteligencia artificial, problemas que trascienden naciones y culturas. Su solución depende de nuestra capacidad para compartir conocimiento eficientemente. Quizás el futuro no sea un único camino, sino una combinación, tecnología de traducción, idiomas regionales dominantes y lenguajes puente como el esperanto, cada uno cumpliendo roles complementarios. La historia de los lenguajes universales nos recuerda que los mayores obstáculos no fueron técnicos sino humanos. Nacionalismos, egos, poder, prestigio y la resistencia natural al cambio. Como dijo el propio Zamenhof, los muros entre los pueblos permanecen por siglos, pero eventualmente caerán. Nuestra tarea es acelerar su caída mediante la comunicación y el entendimiento mutuo. Cada vez que aprendemos un nuevo idioma, construimos un puente. Cada vez que nos esforzamos por entender una cultura diferente, derribamos un muro invisible entre nosotros y los otros. La Torre de Babel, que comenzó como un relato de castigo divino, puede reinterpretarse como una bendición, la diversidad lingüística que nos obliga a hacer el esfuerzo sagrado de comprender al otro. Si este video despertó tu curiosidad,
Explora los mundos que se abren al aprender nuevos idiomas. Quizás descubras que cada lengua te ofrece una nueva forma de ser humano, de sentir y pensar. ¿Te gustaría conocer más historias sobre cómo las grandes ideas cambiaron el mundo? Suscríbete al canal para viajar cada semana a través de las curiosidades que han dado forma a nuestra civilización. Y recuerda las palabras del poeta: hay tantos mundos como idiomas existen. Cada uno que aprendes multiplica tu capacidad de ver, sentir y conectar con la extraordinaria diversidad humana.